Welcome to bestlearnspanish.com, Spanish Summer Camp 2020. Today, we will start with the feedback from the last activity. In Spanish, the nouns are masculine or feminine. In this example, el chocolate is masculine. So remember to check if the noun that you are using is masculine or feminine. Overall, good job. That was a pretty good introduction. Today's topic is la familia. In some countries, the family is very important. For example, in Latin America, the family is very important, and it's common to talk about your relatives. I will provide the most popular questions and the probably answers. You can add more answers on comments. Let's get started. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? These are possible answers. You can answer sí or sí. Yo sí tengo hermanos. If you want to sound like a native, you don't say the pronoun. So you just say sí, sí tengo hermanos. The other possible answer is no. Soy hijo único. No. Soy hija única. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo un hermano y una hermana. Yo tengo un hermano y una hermana. Remember that the article must match. If you have doubts about it, check my video about nouns and the general rule. ¿Cuántos tíos tienes? ¿Cuántos tíos tienes? Yo no tengo tíos. Yo no tengo tíos. Yo tengo 3 tías y 3 tíos. Yo tengo 3 tías y 3 tíos. ¿Cuántos primos tienes? ¿Cuántos primos tienes? Yo no tengo primos. Yo no tengo primos. Yo tengo 6 primos y 6 primas. Yo tengo 6 primos y 6 primas. This is more personal, but it's also important to know how to ask it. ¿Estás casada? ¿Estás casado? Sí, yo estoy casado. Sí, yo estoy casada. Sí, yo estoy casado. Casada. No, yo estoy soltero. No, yo estoy soltera. No, yo estoy soltero. Soltera. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Sí, yo tengo una hija y un hijo. Sí, yo tengo una hija y un hijo. No, yo no tengo hijos. No, yo no tengo hijos. Ejemplo. Let's read an example. Hola. Yo soy hija única. Yo tengo
4 tíos y 5 tías. Yo tengo 10 primos y 15 primas. Yo estoy casada y tengo 2 hijos, una hija y un hijo. ¿Y tú? Now, tell me about you. Write it on comments. Hasta mañana.